Mientras tanto, lo voy a presentar. El doctor Paolo Tarantino es oncólogo de Dana-Farber, que se ofreció a darnos una charla de actualización de anticuerpos conjugados. Va a tratar de hacerlo en castellano. Habla muy bien, así que le vamos a entender. Pero necesito de la posibilidad de compartir. Ahí está, Creo que tienes que... ahí te estamos poniendo. Ah, perfecto. Fíjate si ¿Funciona? ahí. Sí. Ahí vemos. Perfecto. Muchas gracias, Luisina, y a toda la Asociación Oncológica de Rosario. Luisina, mentí porque no hablo español tan bien. Hace un año desde que hablé la última vez en Argentina, pero voy a intentar porque es parecido con el italiano, no es tan diferente. Y entonces, ¿de qué voy a hablar? Como sé que muchos de vosotros no tratan solo el cáncer de mama y todos los oncologistas creo que saber también de varios tipos de tumores, pensé de hablar de conjugados para cualquier tipo de tumor. Como ese año había la primera aprobación agnóstica de un conjugado, pensé de hablar de la revolución panhistológica de los anticuerpos conjugados. Y esos son mis conflictos. Y, pero quería empezar de mucho tiempo atrás, hace el 1940, cuando las primeras quimioterapias fueron desenvolvidas. Y aquí hay un poco de pride, porque también en el Dana-Farber, Sidney Farber desenvolvió una de las primeras quimioterapias, la minopterina, que funcionaba para leucemia pediátricas. Pero hoy, después de 80 años, utilizamos la quimioterapia para cualquier tipo de tumor, porque el mecanismo de base funciona para cualquier célula rápidamente proliferativa. El problema de la quimioterapia, claramente, como todos nos sabemos, son los efectos colaterales, que también limitan las dosis de quimioterapia que podemos administrar a los pacientes. Entonces, las toxicidades también limitan la eficacia de la quimioterapia. Y entonces la pregunta es, ¿podremos desenvolver una manera de administrar la quimioterapia en una manera mejor tolerada y también más activa? Y esa idea vende mucho tiempo antes, en el tiempo 1913, Paul Ehrlich, que tuvo un premio Nobel para la idea del Magic Bullet, la idea de un fármaco que podía vehicular una quimioterapia solo al tumor y evitar de arrecar algún daño, de provocar daño a las células normales. El primero conjugado fue aprobado para un cáncer sólido, para el tumor de mama, precisamente un século después de esa idea fue formulada. El TDM1 fue aprobado en el 2013 y desde aquel día más 10 conjugados fueron aprobados. Hoy tenemos 11 conjugados que son aprobados para cáncer sólidos o hematológicos y hay más que 200 conjugados que están siendo desenvolvidos y más que 100 que fueron discontinuados. Es una de las áreas oncológicas más activas, más interesantes en ese momento. Y creo que en los próximos años vamos a ver muchos más conjugados aprobados. ¿Todavía me escuchan? Yes. Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionan los conjugados? Tienen tres componentes. La primera es, bueno, el, el anticuerpo. El anticuerpo es la parte mayor del conjugado. 90% del conjugado es el anticuerpo que dona la especificidad al fármaco. Y después hay un linker que permite de hacer como un bridge con una quimioterapia. Y claramente el payload, que es básicamente lo que queremos entregar al tumor. Todos los payloads de los conjugados que hoy tenemos aprobados son quimioterapias, pero también hay nuevos payloads que no son quimioterapia, que son otras moléculas, y vamos a hablar de eso. ¿Cómo funciona? Todos los conjugados son administrados intravenosos porque son grandes moléculas que no pueden ser administradas por PROS o en otras maneras, y lentamente ellos difunden en el tumor y tienen un binding
del target del anticuerpo que eleva la internalización en la célula tumoral, el destaco de la quimioterapia, que, que generalmente una quimioterapia y mata la célula tumoral. Y algunas de esas quimioterapias pueden también efluir fuera de la célula tumoral y matar otras células tumorales alrededor, lo que llamamos bystander effect. Y hoy para tumores sólidos hay 6 conjugados que son aprobados. Para el tumores de mama, T-DM1, T-DXd, sacituzumab govitecan, pero hay también el tisotumab vedotin para cáncer cervical, mirvetuximab soravtansine para el cáncer ovárico, enfortumab vedotin para el cáncer urotelial. No lo sé si todos esos son ahora disponibles en Argentina. Imagino que algunos podrían ser disponibles, pero no reembolsados. Pero creo que en los próximos años va a ser más fácil administrar todos esos, es muchos más. Y la pregunta es, ¿algunos de esos conjugados podrían ser activos en cualquier tumor? Porque algunos de esos son aprobados para más que un, pero podrían ser aprobados de una manera agnóstica. Y yo creo que hay 3 razones por qué eso puede acontecer. El primero, porque una parte importante del conjugado es la quimioterapia. Y ya discutimos cómo quimioterapia es agnóstica de alguna manera. Y después, porque los anticuerpos conjugados se ligan a targets que están encontrados en la mayoría de los tumores. Y última razón, porque ya veremos datos importantes de la actividad agnóstica de esos conjugados. Vamos una por una. ¿Por qué la quimioterapia es agnóstica? Las 3 quimioterapias principales que administramos con los conjugados son antimicrotúbulos como DM1 o DM4, alquilators e inhibidores de la topoisomerasa, que son las quimioterapias más utilizadas hoy con los nuevos conjugados. Y todas estas quimioterapias ya vemos como de alguna manera agnóstica. Si vemos las indicaciones del paclitaxel, por ejemplo, lo utilizamos para cáncer de mama, ovárico, pulmón, pancreático, sarcoma, casi todos los tumores. Inhibidores de topoisomerasa, irinotecan, lo usamos para tumores colorectal, pancreático, gástrico, pulmonar. Y también los alquilantes, como los platinos, los usamos para casi todos los tumores. Entonces, esas quimioterapias que ligamos a los anticuerpos conjugados ya tienen la propiedad agnóstica entre sí. Y después es importante acordar cómo los conjugados funcionan. Y esa es una revisión que estamos casi para publicar, va a ser publicada en las próximas semanas sobre Cancer Discovery, y que la he hecho con un químico que se llama Raffaele Colombo, que entiende mucho más que mí sobre cómo funcionan los conjugados y intentamos de juntar la competencia mm, química con la médica y oncológica para entender cómo los conjugados funcionan. Los datos dicen que básicamente 1% del conjugado atinge al tumor. La mayoría, el 99%, va en todas otras partes del cuerpo y la grande parte de la quimioterapia se destaca del anticuerpo ya en el círculo sanguíneo. Y lo que acontece, ¿por qué eso es muy importante? Porque imagina, a la derecha, hay lo que acontece si inyectamos deruxtecan solo, sin anticuerpo en el cuerpo. Lo que acontece es que en algunas horas la mayoría del deruxtecan desaparece del cuerpo porque es metabolizado como small molecule. Pero si ligamos la misma quimioterapia a un anticuerpo, la farmacokinética es la misma del anticuerpo, que significa que la quimioterapia se destaca muy lentamente, despacito del anticuerpo, y tiene un half-life, una vida de 7 días en vez de 7 horas. Y eso es muy importante porque es como una manera de administrar la quimioterapia en una manera prolongada. Y eso puede también justificar por qué estos conjugados funcionan en muchos tipos de tumores, porque de alguna manera son una manera de relajar la quimioterapia de una manera prolongada. Segundo, estos conjugados podrían ser agnósticos porque los targets de los anticuerpos son encontrados en varios tipos de tumores. ¿Y cómo debe ser un target ideal para un conjugado? Debe ser exprimido más en el tumor que en los tejidos normales, debe tener elevada densidad, no debe tener shedding, no se debe destacar de la membrana,
debe tener una elevada capacidad de internalización en la célula y ainda mejor si tiene una importancia patofisiológica para la célula tumoral. El mejor target que encontramos en la historia es ER2. ER2 sabemos que es muy importante para la patofisiología de la célula, tiene una elevada densidad sobre la membrana y casi todos los tumores de alguna manera tienen expresión de ER2, muchos tienen la amplificación de ER2 o algunas mutaciones activantes de ER2 y entonces es un target ideal para pensar en una aprobación agnóstica. Hoy tenemos tratamientos anti-ER2 aprobados para cáncer de mama, gástrico, colorectal, pulmonar, mas como vamos a ver, también ahora tenemos un conjugado aprobado agnósticamente para ER2. Un otro importante es TROP2. TROP2 es exprimido para casi todos los tumores, principalmente los epiteliales, pero casi todos los tumores tienen una expresión elevada de TROP2 y es también membranario en una elevada densidad e internalización. Y hay muchos más. Ese es un trabajo del año pasado que tentaba de comparar la expresión en el tejido normal de algunos targets como ER2, Folate Receptor, Nectin-4, TROP2, con la expresión en tejidos tumorales. Y pueden ver que la expresión normal es en gris y las otras son coloradas. Hay claramente una expresión mayor en el tumor de todos esos targets. Y es por eso que muchos conjugados contra cada uno de esos van a ser en el futuro con certeza aprobados. Y hay muchos más experimentales que estamos viendo si pueden en el futuro también ayudar a desenvolver nuevos conjugados. Pero la parte más importante es que ya tenemos pruebas que los anticuerpos conjugados funcionan en varios tipos de tumores. Y las primeras pruebas que vemos fueron con el TDM1. TDM1 es aprobado solo para el tumor de mama, donde demostró más que 30% de tasa de respuesta en el cáncer de mama HER2 positivo. Fue aprobado después del Emilia Trial, también el Catherine para residual disease, pero también el TDM1 funciona muy bien para cáncer del pulmón con mutación de HER2, tasa de respuesta de 44% y funciona bastante bien en varios tipos de tumores, también en el salivar, endometrial, ovárico. Algunos datos que demuestran que el TDM1 puede funcionar fuera del cáncer de mama. Pero también hay datos negativos. Hay estudios randomizados que demuestran que en el cáncer gástrico, en segunda línea, el TDM1 no es mejor del taxano, Gatsby Trial. Y hay el estudio Heracles que demostró que la actividad en el cáncer colorectal es bastante baja y en el cáncer de mama ER2 negativo o ER2 low, como lo llamamos hoy, parece no ser tan activo. Y las varias razones pueden explicar por qué. Y son las mismas razones por qué los nuevos conjugados en vez funcionan mejor. La primera razón es que TDM1 tiene tres moléculas de quimioterapia. En cuanto al TDXD, el sacituzumab govitecan, muchos nuevos conjugados tienen hasta 8 moléculas de quimioterapia, una drug to antibody ratio más elevada. El linker es extremadamente importante. Es la parte más pequeña del anticuerpo conjugado, más, tal vez es la más importante, porque el linker del TDM1 no era clivable, que significaba que si se destacaba la quimioterapia no era activa, necesitaba de ser metabolizado en la célula tumoral. En cuanto el TXT, el sacituzumab govitecan, pueden dejar quimioterapia activa en el círculo sanguíneo, alrededor del tumor, en todo el lado del cuerpo. Y por fin, nuevas moléculas quimioterápicas, topoisomerase inhibitors, que también están mudando la manera que tratamos el cáncer de mama. El TDXD tiene todas esas características. El trastuzumab, mismo anticuerpo del TDM1, pero la quimioterapia es diferente. Un deruxtecan, inhibidor de topoisomerase. La DAR es diferente, 8 moléculas cada un de cada un anticuerpo. Y el linker es clivable. Y eso llevó a una actividad increíble en el cáncer de mama HER2 positivo, Destiny Breast 01, que llevó a la primera aprobación del 2020, más también el cáncer gástrico, donde está ahora aprobado, cáncer HER2 positivo. Y también habemos datos cáncer gástrico HER2 low, cáncer de mama HER2 low, hoy también ultra low tenemos. Sabemos que funciona increíblemente mejor de la quimioterapia. Y por fin cáncer del pulmón con mutaciones de HER2. Cada año tiene una nueva aprobación del TDXD
porque parece que puede funcionar en todos tipos de tumor. La demostración final fue el Destiny Pan Tumor 02. Ese estudio fue desenvolvido para demostrar si el TDXD funciona en tumores donde no tenemos otras aprobaciones de anti-HER2, como cervical, endometrial, ovárico, biliar, pancreático, de vejiga y varios otros tipos de tumores. Pacientes con esos tipos de tumores sólidos, después de por lo menos una línea previa y con expresión de HER2 de 2 plus o 3 plus para inmunistoquímica local, recibían TDXD a la dosis normal del cáncer de mama. Primary endpoint, tasa de respuesta. Y para mí fue increíble de ver que en casi todos los tipos de tumores había una tasa de respuesta elevadísima. Si miramos solo la parte central de HER2 3 plus, tenemos en el cáncer cervical 75% de tasa de respuesta, 85% para el endometrial, 63% para el ovárico, 56% biliar, bladder, vejiga, 56%. Otros tipos que eran por la mayoría salivares, 44%. El único que no respondió tan bien es el pancreático, pero los números son pequeños y tal vez aumentando los números podrían ver más respuestas. Mas todavía más interesante, la duración de esa respuesta, duration of response. En todos los pacientes en estudio, un año de duración de respuesta. En pacientes con IHC 3 plus por el 2, casi 2 años de la duración de la respuesta. Esos son pacientes que no hay ninguna otra oportunidad anti-HER2. No hay trastuzumab, pertuzumab, nada aprobado. Y 2 años de respuesta al TDXD creo que es muy importante. Y también el FDA pensó eso porque aprobó muy rápidamente el TDXD en el abril de ese año para cualquier tumor sólido HER2 positivo, restricto solo a 3 plus, donde vemos la mayor actividad en ese estudio. Hay también otros conjugados que podrían demostrar actividad fuera de un solo tipo de tumor. El sacituzumab govitecan, anti-TROP2, mismas características como TDXD, hay un topoisomerase 1 inhibitor, linker clivable, ya está aprobado para cáncer de mama, triple negativo, el receptor no es positivo y también de vejiga. Hay algunos datos en otros tipos de tumores. Hay un estudio negativo en el pulmón, entonces parece ser menos agnóstico del TDXD. Pero también no hay un biomarcador que nos ayuda con cetuximab govitecan, porque la expresión de TROP2 no parece ayudar para incrementar la actividad. Y el mismo es verdadero para el datopotamab deruxtecan, un otro anti-TROP2 ADC, que tiene datos de PFS positivos para cáncer de mama, receptor hormonal positivo y también para el pulmón, pero escuchamos que la sobrevivencia global cáncer de mama no fue mejorada para DXD, entonces no sabemos si va a atingir la misma actividad del TDXD. Ma hay muchos más. Como discutí, hay más que 200 conjugados que están desenvolvidos clínicamente y es un número increíble. La mayoría tal vez no van a ayudar, no van a entrar en fase 3 y no van a ser aprobados, pero muchos van a ser aprobados. Yo creo que en los próximos años vamos a tener muchos más conjugados en oncología y no solo conjugados normales, porque claramente el entregar quimioterapia es una idea interesante y que parece funcionar muy bien, pero una vez que te hemos aprendido a entregar quimioterapia, tal vez podemos entregar otras cosas a las células tumorales de una manera selectiva. Y primero podemos entregar más que un tipo de quimioterapia. Imagínense, en el mismo conjugado podemos utilizar dos tipos como auristatina I, auristatina F, o también con un inhibitor de microtúbulos, un topoisomerase 1 inhibitor, en el mismo conjugado. Y tenemos algunos de esos en clínica. Radioinmunoconjugados que entregan moléculas radioisótopos o PROTAC antibody drug conjugates que entregan degradadores de proteínas para degradar una proteína específica en la célula tumoral y por fin Immunostimulating Conjugate, ISACs, que entregan Toll-like receptor agonists para tener una sinergia con inhibidores de PD-L1 y PD-1. Muchos de esos están en clínica. Todavía no sabemos cuáles de estos van a ser activos y cuáles de estos van a ser aprobados, pero sabemos que por lo menos estamos aprendiendo
a entregar cosas diferentes de la quimioterapia y creo que algunos de estos en el futuro van a aparecer en la clínica. Y después ya vemos cómo el movimiento desde de TDM1 hasta la nueva generación de anticuerpos conjugados mudó toda la manera que tratamos el cáncer de mama. Y muchas mudanzas se están desenvolviendo ahora. Pero hay también una nueva generación futura de conjugados que está llegando, que está ya en fase 1 con anticuerpos bispecíficos, anticuerpos mascarados que solo se ligan al tumor con linkers diferentes. Hay todos esos linkers que se llaman site-specific, que permiten a la quimioterapia de ser mucho más estable, que no se destaca en la circulación. Y por fin payloads diferentes, dual payloads, immunotherapy payloads, targeted therapy, en radionuclide. Todo eso está en fase 1. Estamos viendo las primeras respuestas y creo que va a ser una parte del futuro de cómo tratamos el cáncer de mama. Muchas gracias por la atención y espero que vamos a tener tiempo para discutir. Bueno, gracias a vos, Pablo. La verdad que, bueno, súper claro. Acá somos varios, vos no nos ves, pero somos un montón. Solamente me ve a mí, a Ceci. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos creés que estamos yendo a dejar la quimioterapia? ¿Que en un futuro vamos a hacer, todo va a ser con anticuerpos conjugados sin quimioterapia sola? Es una óptima pregunta y yo creo que sí y no. Creo que muchas de esas quimioterapias que utilizamos podrían ser más activas si la conjugamos al anticuerpo, pero todavía no sabemos si podemos convertir todas en conjugados. Por ejemplo, la capecitabina es una quimioterapia fenomenal, funciona muy bien en el cáncer de mama. Todavía no hay ningún conjugado ligado con capecitabina. Entonces, por ahora, creo que vamos a tener la capecitabina a utilizar todavía para nuestros pacientes, pero tal vez en el futuro vamos a tener, si hay alguien la que sabe cómo ligar una capecitabina a un anticuerpo, va a hacer mucho dinero, porque yo creo que va a funcionar. Entonces, en un futuro muy lejos, creo que vamos a utilizar casi solo conjugados. Más por ahora, próximos 10 años, todavía vamos a utilizar la quimioterapia. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La toxicidad a la que más temor le tenés. ¿Cuál es la toxicidad a la que más temor le tenés vos? Miedo. ¿Puedes repetir la toxicidad? A la que más miedo le tenés vos. O sea, el efecto adverso más difícil de manejar para vos. Bueno, es difícil porque claramente la pneumonitis, interstitial lung disease, con trasfusión de Ruxecan, es una de las más emergentes, importantes como toxicidades y también no sabemos mucho de esa toxicidad y solo sabemos que tenemos que parar el fármaco y dar esteroides cuando aparece. Por eso es muy imprevedible y por eso es la que tengo más miedo, pero yo nunca vi en mi vida una pneumonitis de grado elevado, porque creo que sabiendo que tienes que parar el conjugado y dar esteroides, Claro. eso mejora en casi todos los casos el curso clínico. En la mayoría de los casos acontecerá cuando todavía no lo sabemos que podía ser fatal, los casos fatales. Pero ahora claramente es una de las más importantes. Y después hay algunas que son menos fatales, pero pueden atingir la calidad de vida de los pacientes. Algunos conjugados nuevos tienen toxicidad ocular, como queratitis, y esa puede bajar la calidad de vida de los pacientes claramente. Entonces, creo que vamos a tener que aprender más, porque con certeza vamos a tener que manejar esa toxicidad en la clínica, pero claramente los conjugados están llevando nuevas toxicidades y nuevos desafíos en nuestra clínica. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Paolo, te hago una pregunta. De las pacientes luminales HER2-low, vos hablaste del efecto del trastuzumab en HER2-low. Y teniendo en cuenta las toxicidades que tiene el trastuzumab, ¿en qué etapa del tratamiento la pondrías? Es una pregunta excelente, porque era muy fácil de responder después del Destiny Breast 4
Es muy más difícil ahora después del Destiny Breast 6, pero hoy fueron publicadas nuestras guidelines de Dana-Farber, donde básicamente preguntamos esto a todos los 33 oncólogos de la división y tentamos de dar una respuesta. Nuestra respuesta es que todavía ahora con los datos que tenemos, lo que hace más sentido es de utilizar trastuzumab deruxtecan en vez de la primera línea de quimioterapia infusiva. La capecitabina generalmente es muy manejable, es oral, no hay alopecia. Entonces, generalmente la mayoría de los pacientes todavía utilizamos capecitabina como primera línea de quimioterapia. Pero como segunda línea, si tienes que utilizar una quimioterapia infusiva como un Taxol o una antraciclina, claramente el deruxtecan funciona muy mejor y claramente podemos evitar algunas progresiones rápidas con el deruxtecan. Para algunas pacientes que tienen mucha dolencia, mucha metastasización visceral, que tienen una dolencia claramente agresiva, tal vez dar TDXD antes de la capecitabina puede hacer sentido, pero todavía no lo sabemos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, si tenés un minutito más, tenemos un caso cortito para compartirte y que vos nos des tu opinión. Absolutamente. Pero quería también saber cuáles de esos conjugados vosotros pueden utilizar ahora para la mayoría de los pacientes. Trastuzumab está reembolsado para ER2 positivo y low. Sí, en junio se aprobó con dos aprobaciones. Una para progresados a a la GER, 3 cruces que hayan progresado a una línea de Trastu, sería segunda línea, o a las luminales con low también. Pero esa es la más discutida o la más difícil de acceder. No sé en el resto qué opina en su experiencia, pero creo que es la más difícil. Porque siempre la respuesta ante un luminal, el tema acá es el acceso. Uno dice, dale más hormonas o probá con fulvestrán u otra estrategia antes por una cuestión de costos. Imagino, claro. Pero solamente Es- tenemos ese y hace 3 meses. Bueno, lo que puedo decir después de, ahora son 5 años de utilización, y que en el cáncer de mama HER2 es la quimioterapia más efectiva que tenemos. No hay nada de tan efectivo como el TDXT. Hay su toxicidad, hay alopecia, hay también fatigue, hay varias cosas, pero no hay nada de tan eficaz. Y es por eso que siempre utilizamos como segunda línea de quimioterapia y a las veces como primera para iluminar. Nosotros, Paolo, mi nombre es Andrea Aguilar, yo soy del Instituto Rojo. Lo que te puedo decir es que por ahora el único trato de Robustecan que logramos en luminares HER2 fue por recurso amparo. O sea, no lo podemos sacar directo amparo a través de abogado para poder sacarlo. Pero se lo terminaron dando a la paciente con una que creo que quería eso por como vos explicaste. ¿Qué va? Lo matamos. Lo matan. Ahí está, te habíamos perdido. Ahí está. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Llegaste a escuchar la explicación? Solo en parte, solo una parte. Que la única forma que lo logramos acá fue recurso de amparo. El recurso de amparo es con medio de abogado, con un tiempo, digamos, prudencial, se lo dan a la paciente, pero no es que lo aprueban, sino que es un caso específico y cada caso hay que ir y declarar juzgado, todo. Entiendo. Espero que va a ser más fácil en el futuro. Sí, nosotros también, pero es realmente caro para el sistema de salud nuestro. Ah, imagino. Yo soy italiano y tenemos los mismos problemas en Italia.
Y más un problema que hay son los CT scans, porque cuando haces trasfusión de deruxtecan tienes que hacer CT scans más frecuente, cada 9 semanas, y no es siempre fácil de hacer eso en todos los lugares del mundo fuera de América. En América puedes hacer lo que quieras, pero en Italia, e imagino también en Argentina, no es tan fácil de hacer CT scan cada 2 meses. No, 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 no. Acá pasa lo mismo. No sé, Sí. todos opinan lo mismo, pero en la práctica diaria es un problema. Bueno, te compartimos el caso, ¿crees? Así no te tenemos despierto tanto tiempo. ¿Se ve ahí? Para, te cambio. No sé, estamos compartiendo nuestro. Sí, sí, la veo. No está en presentación, pero la veo. Ok. Bueno, comenzamos. Es una paciente de 61 años que, como te decía anteriormente, la conocemos en el contexto del ensayo clínico Destiny 09. Es una paciente de 61 años, menopáusica, con múltiples comorbilidades, hipertensión arterial, diabética, hipotiroidea. También mencionaba una antecedente de diverticulosis colónica, por lo cual estaba polimedicada y a su vez tenía el antecedente del hábito tabáquico, sí, una tabaquista de jerarquía de 94 paquetes año. Esta paciente tiene su debut de la enfermedad en el año 2019, cuando se realiza la autopalpación de un nódulo en la mama izquierda. Esta paciente tiene un servicio social con poca cobertura, por lo cual le costó realizar todos sus controles, así que tarda mucho tiempo en llegar a hacerse los primeros controles mamarios. Se hace en diciembre de 2019, es una ecografía mamaria y una mamografía, en donde en cuadrante superexterno de la mama izquierda se visualiza un nódulo de 27 por 20 milímetros con flujo periférico, y en la axila 2 imágenes compatibles con adenomegalias y con pérdida de la morfología habitual. Se realiza una punción de ese nódulo de la mama izquierda que arroja el resultado, un carcinoma infiltrante de grado nuclear intermedio alto, con una inmunistoquímica compatible con un HER2, 3 cruces y receptores hormonales negativos. Ya te comento que la paciente no la conocíamos desde ese momento, no sabemos por qué no se punzó los ganglios axilares. Y estimamos que se opera en marzo del año 2020 por una cuestión de demoras con la obra social. Ella se opera y es un estadio 3A. Vamos a ver la anatomía patológica de la cirugía, un carcinoma mamario ductal infiltrante de 4 por 3,8 por 2,8 centímetros, con 4 ganglios de la axila positivos, 2 lesiones estelares tumorales correspondientes a infiltración de la grasa axilar por el carcinoma, que miden 0,7 y 1,2 centímetros, grado 3, sin componente intraductal, y bueno, como dije anteriormente, era un estradio 3A. La paciente, como adyuvancia, realiza quimioterapia combinada con trastuzumab, pertuzumab, que los anticuerpos los realiza por 12 meses, y radioterapia también en volumen mamario izquierdo, áreas ganglionares y un boost también en la mama. Posterior a eso, en los controles, se detecta en una tomografía de tórax, abdomen y pelvis que tenía nódulos pulmonares, por lo que la oncóloga de cabecera le solicita un PET-CT, donde se visualiza un foco hipermetabólico en el segmento medial del lóbulo derecho, de 31 milímetros con un submáximo de 14 milímetros. Se le propone una biopsia para determinar si era recaída de la enfermedad, se confirma, a donde se ve un carcinoma poco diferenciado de patrón sólido, cuya inmunistoquímica confirma el origen mamario de la patología, ¿sí? Un GATA3 positivo con receptores hormonales negativos, un HER2 nuevamente 3 cruces. Se confirma la recaída de la enfermedad y es allí que la conocemos porque es derivada para el ensayo clínico. Este ensayo clínico, para los que no lo conocen, es el Destiny 09, es un estudio de fase 3 que combina trastuzumab con o sin pertuzumab versus el esquema tradicional de quimioterapia, que es taxanos más trastuzumab pertuzumab. La paciente ingresa en las ramas del trastuderuxtecan. Aclaro que la rama de pertu es placé, está en ciego, por lo tanto no sabíamos si la paciente lo recibe o no, ¿sí?
los estudios de base de la paciente, ella presenta la lesión descripta, que mide por esta tomografía 43 por 39 milímetros, con un nódulo satélite de 6 milímetros. Tiene como hallazgo en la tomografía una masa en la mama izquierda, ¿sí? Compatible con lesión neoformativa de 40 milímetros por 22, y adenomegalias mediastinales, algunas de rango megálico y otras no. Por lo cual, lo que tomamos como lesiones target es la lesión de la mama izquierda, la masa del pulmón, las adenomegalias mediastinales y como no target, las adenopatías menores a 15 milímetros mediastinales. Se le hicieron otros estudios a la paciente de estadificación, resonancia de cráneo, centellograma óseo, laboratorio, evaluación cardiovascular, una espirometría basal, a pesar de su tabaquismo de jerarquía, tenía una capacidad vital forzada normal y un examen oftalmológico. Bueno, la paciente inicia tratamiento, en su momento de inicio pesaba 70 kilos, la dosis es 5,4 miligramos, que le daban 378 miligramos de dosis. Inicialmente el protocolo no proponía de una mesis de alto potencial emetizante, por lo tanto solo le administramos ondansetron oral y endovenoso, y continuamente estamos educando a la paciente para suspender lo que es el hábito tabáquico, por el riesgo de la neumonitis, ¿no? En cuanto a la respuesta, pues esto lo voy a hacer simple, como vos decías anteriormente, los estudios son bastante seriados. Vemos que en la primera tomografía a las 6 semanas ya la paciente tenía una respuesta de enfermedad estable, y con los subsiguientes controles a la semana 36 lo único que veíamos como lesión medible era la lesión de la mama izquierda. Llegamos a la fecha, en agosto, que se hace la última tomografía, donde lo único que seguimos visualizando es la lesión de la mama izquierda. Ahora les voy a mostrar las imágenes. Esto es cómo fue resolviendo las lesiones pulmonares. Esta es la lesión de la mama izquierda, que se ha cambiado en milímetros, pero siempre se ve la misma imagen. Y las adenopatías mediastinales, que a la semana 18 ya no las visualizábamos más. Después voy a volver un poquito al cuadro actual de la paciente. Como efectos adversos, la paciente presentó desde el momento inicial náuseas que empezaron siendo grado 1 persistentes, que escalaron a un grado 2, ahí la cubrimos con una protección antiemética mayor, con ondansetron y apepitán. La paciente a la fecha tiene buena tolerancia al tratamiento, tiene náuseas grado 1 intermitentes. Luego agrega astenia, diarrea de grado 1, grado 2, que bueno, se confundía un poco con su antecedente de la diverticulitis, pero bueno, la cubrimos con loperamida y con eso lo pudimos solucionar al problema de la diarrea. En una ocasión estuvo internada por una neutropenia febril, un foco urinario. Luego de esta internación se reintegra el tratamiento, realizando un descenso de nivel de dosis a 4 miligramos kilo, y agregamos como profilaxis factores estimulantes de colonias. En sus evoluciones agrega anemia grado 2 que mantiene hasta la fecha, y en febrero de este año se le diagnostica una polineuropatía axonal sensitivo-motora de grado 2. La estuvimos evaluando con el neurólogo. Para el neurólogo es una cuestión multifactorial debido a su antecedente de diabetes, de hipotiroidismo, y puede haber también una cuestión relacionada con el tratamiento oncológico. Se le administró ácido tióptico para tratarla, la paciente respondió muy bien, y bueno, el justificativo de su buena respuesta al tratamiento, mantener el tratamiento con trastuzumab deruxtecan. La paciente tuvo varios cambios de dosis, no voy a detallarme mucho en esto, solamente quería marcar que bueno, bajamos dosis por el tema de la neutropenia febril y también por cambios en lo que es digamos el peso corporal en más o en menos 10%. Volviendo a su situación actual, lo único que tenemos como lesión target en la mama izquierda, por lo tanto decidimos pedirle estudios localizados. Nosotros dentro del ensayo clínico no estaba considerado el estudio de mamografía o ecografía mamaria, por lo tanto se lo solicitamos. En la escenografía lo que podemos ver es que no podemos evaluar la mama, ya que tiene el área quirúrgica con una desestructuración de la arquitectura, por ende no podemos diagnosticarlo, y en la ecografía, en esa misma área, en la unión del cuadrante superoexterno, se ve un área de redondeada de 12,8 milímetros que impresiona corresponder a una colección de paredes gruesas, las cuales muestran aisladas estructuras vasculares con contenido heterogéneo, destacándose una imagen que emite sombra acústica posterior que podría corresponder a una calcificación. Es ahí donde también se plantea el diagnóstico diferencial, que esto puede ser la lesión, digamos, mamaria como oncológica versus una lesión, digamos, residual de los cambios postactínicos y postquirúrgicos.
Por lo tanto, decidimos realizarle una punción de ese nódulo para ver qué estaba sucediendo y llegamos al diagnóstico de que la paciente no tenía células neoplásicas y lo consideramos como que es una lesión residual de los tratamientos locales de la mama. Tal es así que hoy en día consideramos que la paciente está en respuesta imagenológica completa y si vamos retrospectivamente lo está desde la semana 36. El 20 de septiembre realizó su ciclo 39 y sigue con un buen estado general y bueno, está feliz de que está en respuesta completa. Deja de compartir. Ahí está. Qué Vamos. caso clínico espectacular, muy Ujú. interesante para la parte de la respuesta y también por la parte de la toxicidad, que esa polineuropatía nunca la he vista con el TDXT. Tal vez el docetaxel la ha contribuido, pero es curiosa, muy curiosa. Espero que no vaya a empeorar. En este momento está mejor, digamos, con el tratamiento administrado y bueno, lo que dialogábamos con el neurólogo es esto, una cuestión multifactorial debido a la diabetes, al hipotiroidismo, la quimioterapia previa. Justamente debatíamos esto que no es un efecto frecuente con este tipo de anticuerpos. Ay, soy muy feliz ¿Qué, que qué opinás en sean. relación a, qué opinás en relación a lo que, a este ensayo clínico? ¿Considerás que el de Luxtecan va a ser superior al esquema Cleopatra? Entonces, casi todos tenemos certeza que el Destiny 9 va a ser positivo. El Trastuzumab deruxtecan va a ser mejor del taxano. También porque el taxano es parado después de pocos meses, 6 ciclos, en cuanto el TDXD lo continúas en el tiempo. Entonces, también por la manera en que fue designado el ensayo, va a ser positivo. Lo que no sabemos es si podríamos parar el trasto de Ruxegan en una paciente como ella y continuar solo con trasto perto. Y eso hay un estudio, hay un ensayo ahora que se llama Demeter, que está testando esta práctica de hacer una inducción de primera línea con TDXT y después solo trasto perto. Y yo creo que ese va a ser el futuro, pero también Claro. depende de la paciente, porque todavía no entendemos bien por qué algunas pacientes toleran trastuzumab perfectamente y otras tienen varias toxicidades como neutropenia febril, anemia y todo lo que pasó con esa paciente. Entonces, para las pacientes que toleran perfectamente, y yo he visto algunas, puedes continuar cuanto quieras, por años, pero la mayoría de las pacientes van a necesitar de bajar la dosis y tal vez de parar el fármaco y dar un mantenimiento con trastupertum. Vamos a descubrir en el tiempo. Pero esa paciente aquí, creo que ningún otro fármaco podría haber dado 2 años de respuesta de malattia. Nunca he visto algo así en una paciente que tenía un cáncer de mama muy agresivo, con recurrencia de un año después de adyuvancia. Este era un cáncer muy agresivo y esas son las pacientes que derivan el máximo beneficio del TDXD. Pregunta, con el tumor primario que la paciente tiene puesto, ¿vos podrías pensar en tomar alguna conducta? No escuché bien. Por ejemplo, si la lesión de la mama, nosotros descartamos que sea enfermedad, sino que es una enfermedad digamos, es secuela de la cirugía y la radioterapia. En caso de que eso hubiera dado positivo, ¿hubieras hecho una cirugía de esa lesión primaria? Bueno, ótima pregunta. En los ensayos dicen que no, que tirar una dolencia residual no tiene un beneficio en largo término, pero también los ensayos no son perfectos, porque lo que presentaron del NSABP había por la mayoría de pacientes con receptor hormonal positivo, HER2 negativo, no tiene un estudio de pacientes con enfermedad HER2 positiva que está respondiendo maravillosamente. No hay un ensayo y es por eso que una paciente así, creo que sí, hace sentido que si había dolencia residual verdadera, tumoral, sacarla, si es la única, hace sentido. También para estudiar. Estuvimos tentados de hacerlo mucho tiempo, pero era sacarla del ensayo clínico. Por eso surgió esto de biopsiarla y ver realmente si tanta persistencia era porque había enfermedad o porque a lo mejor era una lesión secuelar.
hicieran muy bien hacer una biopsia. Muy, muy interesante de saber que esta respuesta completa y va a ayudar en el futuro, porque si aparece algo ahí, sabes que es completamente nuevo. Wow. Pero no lo sé si el ensayo habría dejado hacer cirugía. Han pedido, tal vez, imagino que no. No, no, porque quedaba sin lesión medible y vos eras quedado excluida del estudio. Sí, Claro, claro, claro. la Pero respuesta por no era por ahora, bueno. ella está beneficiando en una manera espectacular. Sí. Tras del Secan, espero que va a continuar por siempre. Pero sí, si no continúa por siempre, hay muchas otras cosas. El cáncer de mama 2 positivo, tenemos la fortuna de tener muchos fármacos y también este tipo esta paciente infelizmente había problemas sociales, pero una paciente así, tratada muy rápidamente, ya en la primera diagnóstico con neoadjuvancia, con Trastu Pertu y después con TDM1 adyuvante como Catherine. Esas pacientes así, hoy conseguimos a las veces salvar, evitar la recurrencia cuando no hay problemas sociales, claramente. Y, y está mejorando mucho el pronóstico para la doenza R2 positiva. Y el trastuzumab va a mejorar todavía. Y otros conjugados están llegando también. Hay muchos más. Hay un conjugado muy interesante, el conjugado con eribulina, que también es muy activo. Hay varias toxicidades, pero también está llegando. Sí, sí. Sí, por ahí el caso que presentamos, yo aclaré que la paciente no la veíamos en esa instancia en la que se opera con enfermedad ganglionaria, un tumor voluminoso, pero bueno, la conocimos de esa forma y calculamos que fue porque tanta extender los tiempos en hacer una ecografía que le habrán dicho te operamos para avanzar. No, claro. Calculamos que fue una cuestión así. También Pero sí aquí, sabemos todos que es una paciente candidata a neoadyuvancia. Hubiera sido en su momento. claro, hoy creo que en el ¿Tienes futuro alguna el 99% de las pacientes que vamos a ver va a recibir neoadyuvancia, porque también enfermedad receptor hormonal positiva, vamos a tener en el futuro la inmunoterapia, después el estudio Keynote 756, en mucho más. Creo que vamos a utilizar ese tratamiento siempre más, neoadjuvancia, pero por ahora creo que por lo menos R2 positivo y triplo negativo, cuando no hay problemas sociales, cuando conseguimos, siempre tentamos. Y, y, y tal vez a veces es un problema, porque con el triplo negativo, hoy, no lo sé si hay Pembro está aprobado para triplo negativo en adjuvancia. Sí, sí, Pembro Sí. sí, tenemos acceso, dependiendo también Bueno, el seguro social. En la salud pública no. bueno, el Keynote 522 tiró la precisión en nuestros Sí. tratamientos, porque todas las pacientes reciben el mismo. 4 quimioterapia y un inmunoterápico. Eso no es perfecto, no es como debería ser, pero sabemos que así muchas pacientes son curadas y por eso que lo hacemos. Pero lo que espero es que en el futuro solo las pacientes que necesitan de la inmunoterapia van a recibirla y que las pacientes que podemos curar solo con la quimio, podemos evitar todos los problemas endocrinológicos en más de la inmunoterapia. Pero step by step, vamos a llegar ahí. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, lo liberamos porque sabemos que es tarde. Si estoy en Italia ahora, es hora Del, de jantar, de cenar, ¿cómo se dice? del chantar. Gracias. Bueno, Pablo, agradecemos muchísimo tu predisposición y sin hablar tu discusión. Nada, te saludamos desde acá, que somos unos cuantos, y todos te agradecen la presentación y la predisposición. Te aplaudí. Muchas gracias, fue un honor. Muchas gracias a todo el grupo. Espero en futuro de poder venir de persona a Rosario, que me han dicho que es Obvio. muy hermosa, muy linda como ciudad. Te vamos a traer, te vamos a traer. Te lo prometo.